Hola, ¿qué tal mis queridas hermanas y hermanos en Jesucristo? Les saluda su amigo, su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, también conocido como Charlie. En este día, lunes 30 de mayo, estoy contento y me siento bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este día estaremos leyendo la lectura del libro. Vamos a estar reflexionando la primera lectura de hoy, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Busquen sus Biblias, por favor, para que podamos deleitarnos de la palabra del Señor, que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos dice en Hebreos 4:12. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda pereza espiritual, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Destruye, Espíritu Santo, toda obra de Satanás. Espíritu Santo de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Dame discernimiento. Concédeme poder comprender, obedecer, vivir y compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy, mis queridas hermanas y hermanos, estaremos leyendo la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en él que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, bienvenidas y bienvenidos a este día lunes a compartir la palabra del Señor. Vamos a reflexionar acerca de esta lectura que acabamos de leer. Estamos leyendo la primera lectura del día de hoy, lunes 30 de mayo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Vamos a ir deleitándonos poco a poco. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Paremos ahí un momentico. Como podemos ver aquí en Hechos 19, del 1 en adelante, Pablo nos aclara
la Biblia nos da a conocer que había dos bautismos. Uno, el bautismo de Juan. Podríamos ver el bautismo de Juan y otro, el bautismo de Jesucristo. Podríamos analizar, por ejemplo, el bautismo de Juan. Nos vamos rápidamente a San Marcos 1:8. Vamos a leer desde el 7. Vamos a leer San Marcos. Vamos al Evangelio de San Marcos. Ahí vamos a ver el bautismo de Juan. En el Evangelio de San Marcos vamos a leerlo desde el capítulo 1, versículo 7 en adelante. Vamos a diferenciar entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan, San Marcos, capítulo 1, versículo 7. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Decía Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. San Marcos, capítulo 1, versículo 8. San Juan dice: yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Como ustedes y yo podemos notar, entonces Juan nos habla de dos bautismos. Uno, el bautismo de Juan, el bautismo en agua. Otro, el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, entonces el bautismo que se practica en la Iglesia Católica, la única y única iglesia fundada por Jesucristo, es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el bautismo de Juan era en un río. Recuerdan que Jesús viene al río Jordán y fue bautizado por Juan en el río. Y Juan le decía Juan le decía que le voy a leer San Marcos capítulo 1, versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y entonces y Juan le decía: yo no soy digno de bautizarte. Jesús, que dijo que debe de ser así, que Juan le debe de bautizar a Jesús para cumplir toda justicia. Entonces nos muestra aquí dos bautismos: uno, el bautismo de Juan; dos, el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Juan es en el agua, en el río. El bautismo de Jesucristo es en el Espíritu Santo y no necesariamente en el río. A eso quiero llegar, no necesariamente en el río. Aquellas personas que de hoy en día practican y se van le hunden a la persona en el río, que dice que para el perdón de los pecados, están practicando el bautismo de Juan, y con ese bautismo no se recibe el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, por ejemplo, de hecho, aquí el mismo San Marcos 1:10 nos dice: y en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo en forma de paloma bajaba sobre él, y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces aquí vemos que Jesús, él mismo, recibió el Espíritu Santo dentro del río. No, dice cuando salió del río, ahí bajó el Espíritu Santo. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo fuera del río. Entonces no es que es necesario imitar a Jesucristo, ir y dejarse sumergir en el río por un fulano pastor que dice que para recibir el Espíritu Santo. Eso no es correcto. Es más, y eso es el bautismo de Juan, no es el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 2:4 vamos a ver algo muy interesante.
Vamos a leerlo desde el 3. Hechos capítulo 2, versículo 3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí vemos cuando los discípulos de Jesucristo reciben y son bautizados en el Espíritu Santo. Ellos no fueron sumergidos en el agua, en el río, no fueron sumergidos en el río, como dicen por ahí algunos hermanos separados que es necesario meterse en el río. No, los discípulos de Jesucristo, ellos recibieron el Espíritu Santo en forma de fuego. Por ejemplo, el agua, la paloma, el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Aquí vemos en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, los discípulos de Jesús no fueron sumergidos, no fueron metidos en el río, no. Sobre ellos bajaron unas lenguas como de fuego, se posaron sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía. Entonces aquí vemos dos bautismos que en la lectura de hoy nos presenta San Pablo. Regresamos a la lectura de hoy, Hechos 19 del 1 al 8. Entonces dice: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era un signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Entonces aquí Pablo no les dice, sí, en el bautismo de Juan se recibe el Espíritu Santo, sino simplemente le dice que el bautismo de Juan era un signo de conversión. Pero el que venía detrás de Juan, aquel que Juan dijo que es más fuerte que él, recuerdan allá en San Marcos 1:7, cuando Juan dice, el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, no soy digno de desatarle las sandalias, ese le va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, ellos se bautizan en el nombre de Jesús. Ahí reciben el Espíritu Santo cuando San Pablo le impone las manos. Entonces, por eso nos dirá ya en San Juan 3:5, le voy a leer, eso es muy importante, le voy a leer San Juan 3:5, pueden ustedes también buscarlo. San Juan 3:5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces Jesús nos dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso, estos 12 hombres, al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres. Entonces, también otra enseñanza de aquí que podemos ustedes y yo aprender es, número 1, la enseñanza que hay 2 bautismos. Pablo les explica a ellos. Uno es el bautismo de Juan en el río, otro es el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Entonces, ellos se bautizaron en el nombre de Jesús, y no dice aquí que se sumergieron en el río. Pablo les bautizó en el nombre de Jesús, les impuso las manos y bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo descienda sobre una persona, es necesario que un ministro de Dios, un embajador de Jesucristo,
le imponga las manos. No puede una persona decir: yo tuve una revelación, anoche tuve un sueño, escuché una voz que me dijo: Petronilo, el Espíritu Santo está sobre ti, funda una iglesia. No, aquí vemos, Pablo les impone las manos. Eso se llama sucesión apostólica. Ustedes recuerdan en Hechos 13, 2, Hechos capítulo 13, versículo 2 y versículo 3, donde el Espíritu Santo dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he encomendado. Dice que los discípulos oraron, ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Pablo ya es un enviado, y aquí él le impone las manos a esos 12 hombres que luego de bautizarles y les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. También se llama sucesión apostólica. Debe de quedar claro para ustedes y para mí que a través de la imposición de las manos es como se recibe el Espíritu Santo. Y número 2, como uno es un enviado de Jesucristo, a través de la imposición de las manos de los discípulos auténticos de Jesucristo y de sus sucesores. ¿Ok? Dice: Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Por 90 días Pablo hablaba en la sinagoga, todos los días, tratando de persuadirlos que Jesucristo era el Señor. Por ahí en Hechos 17:2 nos irá a decir que San Pablo hablaba basándose en las Escrituras. Eso nos dirá en Hechos 17:2. En Hechos 17:2 dice: Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Entonces, cómo Pablo trataba de persuadirlos en esos 3 meses, en esos 90 días, basándose en las Escrituras. Así, Pablo trataba de persuadirlos a ellos. Una enseñanza para ustedes y para mí, que basándonos en las Escrituras podemos fortalecer la fe de nosotros, la fe propia de nosotros, la fe de nuestros seres queridos, y también invitarles a que los hermanos que se han apartado de la verdad basándonos en las Escrituras, como Pablo lo hacía en Hechos 19:8, él trataba de persuadirlos a ellos, no con palabras bonitas, sino basándose en las Escrituras, mostrándoles la verdad, que lo que es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Entonces, es hermosa esta enseñanza, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy hemos visto el bautismo de Juan, muy diferente al bautismo de Jesucristo. El bautismo de Juan en el río, el bautismo de Jesucristo en el Espíritu Santo. Hemos aprendido que a través de la imposición de las manos de los discípulos de Jesucristo se recibe el Espíritu Santo. De los discípulos auténticos, porque hay también discípulos que no son discípulos, que se autonombran discípulos. Hay que saber distinguir eso también. Y hemos aprendido que basándonos en las Escrituras es necesario predicar para fortalecer la fe de nosotros mismos, de nuestros seres queridos, para que de esa manera todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, que es el querer de Dios. Y estando todos en el conocimiento pleno de la verdad, se cumplirá el sueño de Jesucristo, el deseo de Jesucristo, el querer de Jesucristo, que nos dice allá en San Juan 17:21, que todos sean uno, como el Padre, el Hijo son uno. Amén, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar en esta enseñanza, en este día lunes. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra siempre con su bendito manto y les acompañe e interceda por todas sus necesidades, las mías y de nuestras familias. Denle like, suscríbanse al canal. Si desean hacer una donación libre y voluntariamente, aquí les dejo el método seguro a través de PayPal. Suscríbanse para más enseñanzas que se hacen con mucho cariño, mucho respeto, basadas en las Sagradas Escrituras.
Un abrazo para todos. Me llamo Carlos de Afren, también conocido como Charly. Nos vemos muy pronto.